Éxodo capítulo 40, versos 34, 35. Para los que no saben, estamos predicando el mensaje número 103 o 102. 102, bueno, no nos vamos a pelear. ¿Quién da más? El 102 del señorío, ¿cierto? Un mensaje que comenzamos, creo que ya hace un año largo, un año y medio. Y no podemos salir de esto a través de la bendición, la primera bendición que Dios le dio al hombre: fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. Y cómo el hombre perdió el señorío, o sea, el gobierno, la autoridad, ser la autoridad máxima del planeta después de Dios, y cómo Dios establece un plan, un diseño para recuperar ese señorío. Entonces hemos caminado en estos 102 mensajes que están ahí. Si alguien los quiere, puede llevárselos en un pendrive, no sé, y puede tener una enseñanza perfecta, completa, y no perfecta, sino completa en todos los aspectos, porque no solo hablamos revelación, sino también todo lo básico para que toda la gente que va llegando pueda también tener toda la enseñanza para poder edificar su vida sobre la roca, ¿sí? Sobre la palabra. Amén. Entonces ha sido un mensaje completo en ese aspecto. Y ahora continuamos, ¿sí? Continuamos. Hemos visto todo el pasaje o todo el libro de Éxodo, a través del cual hemos visto la vida de Moisés, un hombre que recuperó el señorío, que finalmente pudo señorear sobre el pueblo de Dios. Qué tremendo, ¿no? O sea, Dios nos da la oportunidad como padres de señorear sobre los hijos hasta que ellos alcanzan la madurez. Amén. Y hoy el ser humano se ha dejado quitar eso, el señorío. Los padres hoy mandan más los hijos que los padres. Entonces hoy los hijos, con un berrinche, cuando son pequeños, logran su objetivo. Cuando son más grandes, salen y no vuelven, y después usted sabe lo que pasa, y todo por causa de que el hombre ha perdido, o los padres han perdido el señorío sobre los hijos. Mucha gente hoy lamenta el no haber ejercido el señorío cuando sus hijos eran pequeños. Mucha gente hoy lamenta, y lamentablemente hoy solo podemos orar, ya no hay otra cosa para hacer. Orar, y en algunos casos ir a visitarlos a la penitenciaría. O en otros casos, llevarle flores a un cementerio. ¿Sabe la cantidad de jóvenes que han muerto por causa de vivir una vida fuera del sueño de Dios, del propósito de Dios? ¿Cuántos jóvenes han muerto en edades en que otros recién están empezando a vivir, y sin embargo ellos han muerto? Porque el infierno ha creado un sistema donde no está Dios, y usted sabe que Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Pero Jesús vino a dar, pero no cualquier vida, y vida en abundancia. Muchos de nosotros llegamos al Señor ya con una vida hecha y con errores cometidos. La Biblia es preventiva. Hay cosas que mucha gente ya no va a poder cambiar, y tengo que ser claro en esto. No le puedo mentir. Pero hay cosas que sí, si usted permanece en fidelidad, le dará la oportunidad a Dios de trabajar hacia el futuro con sus nietos, con su descendencia, y por qué no a través también de que sus hijos vivan experiencias que los traigan a los pies de Cristo. Amén. No es fácil cuando ya uno hizo una vida afuera del Señor y ya crió a los hijos, ¿no?, en el ambiente donde no está Dios, en el sistema, con la mejor educación, con las mejores intenciones, con los mejores anhelos, pero sin tener a Dios. Tengo gente, amiga, parientes, que tienen hijos aún que son excelentes, profesionales, pero que han desviado su vida de tal manera que ya esos jóvenes formaron
parejas, engendraron hijos, pero no tienen familia. Y ya tienen hijos acá, hijos allá, familias desmembradas, familias rearmadas, y entonces no hay una paz en esas vidas, en ese hogar, como debería haber. Por eso es tan importante que, a pesar de que yo haya llegado grande al Señor y haya cometido errores, pueda ser fiel al Señor de manera que pueda cambiar, si no es la generación de mis hijos, por lo menos la de mis nietos, porque la Biblia dice: sé salvo tú y serás salvo toda tu casa. Amén. Y la perfección se cumplirá en esa otra generación. Amén. Entonces no podemos bajar los brazos y debemos seguir peleando esta batalla. Amén. Y firmes en la casa del Señor, estando aquí en sus atrios, donde más vale estar un día que 1000 afuera de este lugar. Amén. Por más atractivos que sean esos 1000 días, un día aquí es mucho más valioso. Entonces Éxodo 40, verso 34 dice que entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. No lo saque, déjelo ahí. Decíamos el día viernes en la reunión con el apóstol Aníbal, mientras ministrábamos las ofrendas, que aquí nosotros vemos el diseño, ¿no? El propósito del diseño. Y el propósito del diseño es sacar al hombre y que esté la plenitud de Dios. Hay mucha mano de hombre metida dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando enseñábamos a través de Éxodo 25 que Dios le dice a Moisés que le pida ofrenda de todo su corazón y de su voluntad a la gente. ¿Para qué? Para hacer un tabernáculo. ¿Para qué? Para que en lugar de Dios manifestarse en una nube arriba solamente a un hombre llamado Moisés, ahora Dios pudiera estar en medio del pueblo, ¿sí? En medio del pueblo, y pudiera manifestarse a toda la nación y que todos pudieran tener acceso a Él. Entonces, claro, el diseño de paternidad, el diseño de Dios nos lleva a que se cumplimente todo un sueño de Dios, que es el de que su gloria lo llene todo, que su plenitud esté en lugar de lo del hombre, sino que esté Dios. Entonces, claro, a muchos ministerios no les conviene este mensaje. ¿Por qué? Porque hacen a la iglesia pastor dependiente, o sea, dependen del pastor. Pero la verdadera visión es llevar a la gente a relacionarse con Dios, y que llegue el momento que tengan tanta madurez que puedan tener ese contacto y esa relación, la misma que tenía Moisés, tenerla el pueblo. Amén. Entonces ahí el mundo verá a los reyes y a los sacerdotes, de los cuales la Biblia dice que Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Pero claro, para eso se tiene que establecer un diseño. Y la Biblia dice que Moisés hizo todo como Jehová le dijo. Y entonces la gloria del Señor, dice la palabra, que una nube cubrió el tabernáculo y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Esa será la manifestación de la gloria postrera. La Biblia dice que la iglesia va rumbo a vivir la gloria postrera. Hace algunos meses atrás yo le enseñaba a usted de que debíamos vivir con la expectación de la gloria postrera. O sea, sabiendo que las cosas hoy son de tal manera, pero que hay algo mejor, que hay algo mayor, que hoy, aunque estemos bien, hay algo que viene que se llama gloria postrera y que será mayor que la de la iglesia primitiva. Amén. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera.
Amén. Entonces, ¿y eso qué va a producir? Va a producir que el hombre, ¿sí? Que el hombre dé el lugar total a Dios y se haga realidad Isaías capítulo 60, ¿sí? Que tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, pero del tabernáculo de nuestro corazón amanecerá Jehová. O sea que ya este tabernáculo, porque este figura de mi corazón, ¿sí? Entonces ya no saldrá nada de mi corazón, porque ya Hugo o el Moisés de aquel entonces ya no puede entrar. Ya estará tan lleno tu corazón de Dios que sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amén. Ese es el diseño. Así en 5 palabras como lo hemos compartido. Entonces, amado, nosotros nos encontramos ahora en este momento de los mensajes del señorío, ¿sí? Parados delante o en la puerta del tabernáculo. Amén. Hemos llegado hasta acá. Ahora el Señor nos ha traído a través de una serie de mensajes y estamos parados en la puerta. El tabernáculo ya está terminado, pero nosotros estamos parados en la puerta. Amén. Y sabe que los que no entran no pueden señorear. Para poder señorear hay que entrar por la puerta. O sea, cualquiera que quisiera en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, gobernar a la nación, tenía que entrar por la puerta, tenía que sacrificar y tenía entonces la oportunidad de seguir avanzando hasta llegar al lugar santísimo. No se puede gobernar si nosotros desde afuera del tabernáculo no se podía. Solo los sacerdotes podían gobernar. ¿Me entienden? Y los sacerdotes también tenían que entrar por la puerta, también tenían que ofrecer sacrificio, y ya lo vamos a ver. También tenían que pasar por el lavacro para poder entrar al lugar santísimo y ministrar al Señor. Por eso nosotros no tenemos inmunidad. Y esto es para los ministerios. Los ministerios creen que tienen inmunidad. Inmunidad, ¿vio? Como ¿cómo es que se llaman los que representan a otro país? ¿Cómo que se llama? Los embajadores. Nosotros creemos que somos el embajador y tenemos inmunidad. Y no. Nosotros no tenemos inmunidad. Nosotros necesitamos también sacrificar. También pasar por el altar de bronce. Por eso usted verá a pastores que no le diezman a nadie, que no le ofrendan a nadie. Y usted les pregunta y dice, no, si yo diezmo en el altar de mi casa, de la iglesia, y claro, si se lo cambia de bolsillo, no está sacrificando. Y para poder señorear hay que pasar por el altar. O sea, para poder señorear sobre la nación, como lo hacían los sacerdotes, necesitaban pasar por el altar del sacrificio. Allí nos encontramos, amén. Entonces ahora vemos desde la puerta del tabernáculo, claro, ustedes han estudiado en la escuela bíblica, han estudiado la materia tabernáculo, ¿cierto? También hemos tenido no un SINRAE, sino hemos tenido 5 escuelas de visión o 4 escuelas de visión acerca de tabernáculo, ¿cierto? Bueno, pero yo ahora quiero enriquecerle con algunos detalles más de todo eso que hemos recibido, porque no todos lo han hecho. Entonces ahora, desde afuera, tenemos una visión majestuosa. O sea, la visión es majestuosa. El tabernáculo era una obra de arte, era un diseño extraordinario. Amén. Y claro, y eso terminado estaba marcando a un gran Dios que se manifestaba desde el arca hacia la puerta. O sea, que es el grande amor de Dios, ¿sí? Que por misericordia y por gracia, ¿sí? Se manifiesta
hacia nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. Amén. O sea, nunca el encuentro será provocado por usted, sino que aunque usted haya llegado a Dios, ¿sí?, y haya dado pasos y se haya decidido por Dios, ya Dios primero dio todos los pasos y ya estableció el tabernáculo para poder conectarse con nosotros. Y la conexión es desde Dios hacia la puerta, desde el arca, donde estaban los querubines, ¿cierto? Desde allí hasta la entrada. Diga conmigo, hasta la entrada. Amén. Eso es un orden. Diga conmigo, un orden. Diga conmigo, es el camino trazado por Dios. Es el camino trazado por Dios. Nosotros creemos que el camino es que nosotros vamos hacia Él, si Él ya vino a nosotros. Cuando dice Jesús es el camino, no es que Jesús nos lleva, sí, nos lleva, pero ¿por qué? Porque Él vino, Él fue enviado. El camino se hizo desde el corazón del Padre a nuestro corazón. No es que nosotros estamos haciendo camino para llegar a Dios, sino que el camino lo hizo Jesús. Por eso dice la Biblia que de tal manera amó Dios que envió. Y ahí cuando Él sale, empieza a hacer el camino. Y ahora está todo preparado. ¿Y cuál es el comienzo de ese camino? Una puerta. El camino viene desde el altar, allí, desde el arca, desde donde está la Shekinah de Dios, la presencia de Dios en el medio de los querubines, ¿sí? Hacia la puerta, diga, la puerta. El camino no lo hacemos nosotros, nunca se olvide de esto. Siempre que decimos que Jesús es el camino, verdad y vida, creemos que nosotros estamos caminando un camino desde nosotros a Dios. No. Ya Dios hizo el camino para llegar a nosotros. Y ese camino se llama Jesús. Amén. Entonces, amado, y ya voy a llegar allí, pero estas son verdades eternas. Son leyes divinas que el hombre ha trastocado, que el hombre ha desfigurado. Son verdades divinas. Cuando usted escucha hablar del sumo pontífice, cuando usted escucha hablar de ese personaje o los personajes de las distintas religiones, que son el único, que se manifiestan como un puente entre los hombres y Dios. Eso no existe. Es el único acceso al Padre es Jesús. Y Jesús hizo el camino desde el Padre hasta nosotros. Amén. Es un camino que ya está hecho. Y dice que el que anduviere por él, por más torpe que sea, no se puede perder. Pero hay más torpes que inteligentes. ¿O no es así? Hay más torpes que inteligentes. Unos por cuestiones de que me hicieron esto, de que no me hicieron lo otro, de que no me quieren. Ay, parecen los que deshojan margarita. ¿Me quiere o no me quiere? Me quiere. Y gente sensible, gente que está mirando lo que no tiene que mirar. Y dice la Biblia que por más torpe no nos podríamos perder si nosotros caminamos el camino que ya Jesús abrió para nosotros. Pero Jesús lo abrió desde el Padre hasta mí. Amén. Por eso Jesús me lleva al Padre, por el camino que Él abrió, ¿sí? A través de su preciosa y maravillosa sangre. Entonces, estas son leyes divinas. Amén. Ahora, quien no entiende estas cosas no puede señorear sobre el pueblo de Dios, como en el caso de Moisés y como en el caso de la iglesia hoy en día. La gente cree, o los que vamos
que la iglesia va a señorear porque vamos a multiplicarnos tanto que vamos a meter mayoría en el Senado, en la legislatura. Mentira. Mentira. Eso no, más allá de que pueda haber gente nuestra que tenga vocación política, amén, gloria a Dios, que lo haga. Pero el verdadero señorío es para aquellos, amén, que están transitando el camino que Jesús ya abrió desde el Padre hasta mí, amén. Y que para yo entrar a ese camino necesito pasar por la puerta. Porque a la entrada del tabernáculo había una puerta. Pero el camino era desde el arca hasta la puerta. Diga conmigo, hasta la puerta. Amén. Ahora, si yo no hago esto, yo estoy afuera. Mi alma está muerta en delitos y pecados, ¿o no? Yo necesito, no puedo quedarme siempre en la puerta del tabernáculo, yo tengo que entrar. Amén. Usted ya entró, usted ya recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted ya entró. Amén. Ahora, tiene que transitar este camino. Pero hay gente que para entrar tiene que pasar por Cristo, porque Cristo es la puerta. Hay gente que no ha pasado por Cristo. Hay gente que se ha metido por otros atajos y está dentro de la iglesia, pero no entraron por la puerta. Y cantan y predican algunos y hacen cosas, pero no pasaron por la puerta. Y pasar por la puerta es muy fuerte. Nosotros hemos enseñado que pasar por la puerta es como la fiesta, ¿sí?, del rey, que cuando los convidados no quisieron venir, entonces mandó a matar a todos los que no quisieron venir y dijo, inviten a todos, ¿no? Y todos venían y pasaban, y para entrar a la fiesta tenían que pasar por la puerta. Y en la puerta estaban los siervos del rey que los vestían. Por eso cuando llega aquel y no se deja vestir y está sentado en la mesa y está ahí con todos esperando que lo sirvan, y entra el rey y dice, ¿qué hace este acá? No estás vestido. ¿Y cómo si el Señor había dicho que podían entrar todos? Sí, todos podemos entrar, pero tenemos que dejarnos vestir. Y los siervos que visten en la puerta son los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Necesitamos que nos vistan. Amén. Necesitamos que nos vistan. Mucha gente está desnuda y desvestida, porque en la puerta están los oficios, los ministerios, para vestir a los santos. Y si no nos dejamos vestir, no nos dejamos cambiar el vestido, estamos en problema. Porque si no se dan cuenta rápidamente, los hombres, se dará cuenta el rey, que es figura del Padre Celestial. Y dice, ¿qué hace este acá? Tírenlo afuera. Afuera será el llanto y el crujir de dientes. Amén. Entonces, ahora, amados, no se puede entrar, ¿sí?, y de cualquier manera. San Juan capítulo 10, verso 9. Aleluya. San Juan 10, 9. Dice Jesús, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Dígame si no está contento con esa puerta usted. No hay otra, amado. No hay otra. El que rechaza esa puerta, usted sabe que solo le queda una expectación de juicio. El que rechaza esa puerta ya no tiene esperanza. Amén. Pero hay que entrar. Por eso el salmista, yo lo decía recién, el salmista dice, mejor es estar un día en tus atrios. Un día. O sea, entrar, que 1000 afuera. Yo tengo que entrar. Por eso no podemos dejar de predicar a Jesucristo. El mundo tiene que conocer que hay una puerta tridimensional que puede conectarlos.
con el Padre Celestial, que se llama Jesús. Esa tarea de la iglesia no ha cesado, por el contrario, es cada vez más responsabilidad la que pesa sobre nuestros hombros. Por eso, si usted toma una plataforma, un micrófono, un púlpito o está en la radio, usted no puede dejar de predicar la puerta. La puerta siempre hay que predicarla. Siempre habrá alguien cargado de pecados, lleno de iniquidad, que no sabe qué hacer con eso. Y quizá usted sea ese mediador elocuente, como dice el libro de Job, que puede hablarle y puede mostrarle la puerta para que esa persona pueda dejar toda esa suciedad y encaminarse hacia la presencia del Padre. Amén. Por eso es tan importante la tarea evangelística de la iglesia. No nos cansamos de remarcar esto. Hay que trabajar para alcanzar personas para Jesucristo. Todo el propósito de la escuela, todo el propósito de las escuelas de visión, todo el propósito de las reuniones de ministerio tiene que ver con traer salvación, con mostrar la puerta para que la gente pueda alcanzar ese nivel de ser hijos de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Aleluya. Ahora, Salmo 65, verso 4. Aleluya. Porque además de eso, mire lo que ocurre. Dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Amén. O sea, más allá de la salvación, la Biblia dice que somos bienaventurados, 1000 veces felices, cuando el Señor nos dejamos seducir, atraer por el Señor. Amén. Para vivir en sus atrios, para vivir en su presencia. Dice que seremos saciados del bien de su casa. Amén. Y en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. ¿Cuántos ministerios no tienen pan para compartir? ¿Cuántos ministerios te ofrecen galletitas, las criollitas, las Manón, no sé ahora cuáles hay? Cuando yo iba a la escuela primaria eran las galletitas Manón, las óperas, pero pan, diga conmigo, pan, pan. Necesitamos ser saciados del pan de la casa de Dios. En el pan está todo el bien. Amén. Necesitamos ese pan maravilloso. Ahora, sigo. Amado, pasar por la puerta es una decisión que habilita algo maravilloso llamado gracia. Es inmerecido. Nosotros no mereceríamos caminar ese camino para llegar a desarrollar un ministerio, un sacerdocio. Pero hay algo llamado gracia, que se activa cuando yo me manifiesto como un necesitado de Dios. Entonces la gracia de Dios se activa a favor de mi vida para guiarme en ese camino hasta completar todo el trayecto y vivir en su presencia. Amén. Gracia, favor inmerecido. Nadie lo merece. Ninguno de nosotros, por más buenos que seamos. Ahora, tras pasar capítulo 40, verso 29 de Éxodo, quiero que, a ver si, 40, 29, a ver si es el versículo que quiero buscar. Dice, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo. ¿A dónde estaba colocado? A la entrada del tabernáculo de reunión. O sea, hay una aclaración de parte de Dios. Y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda, como Jehová había mandado
a Moisés. O sea que hay algo aquí que quiero mostrarle, que el que traspasaba o trasponía la puerta se encontraba con algo muy claro. Tenía que ofrecer sacrificio. ¿Y cuál es ese sacrificio? El presentarnos como un sacrificio vivo. El sacrificio ahora somos nosotros. Para los israelitas, el sacrificio era un corderito, era un buey, una tórtola, un palomino, ¿sí? Una cabra. Pero para nosotros, ¿qué es? El que recibe o el que entra por la puerta tiene que entender que con lo primero que se va a encontrar es con el altar del sacrificio. Y el sacrificio que Dios acepta ya no es un animalito. Por más que usted me traiga 5 vacas, 2 lechones, bueno, tráigalo, después hacemos lo sorteamos, no sé, o nos mandamos un asado para todos. Pero no sirve eso. Lo que Dios espera en el altar del sacrificio es tu vida y mi vida. Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios, que es nuestro culto racional. Amén. Entonces, ahí está la clave. La puerta es Jesucristo. Y todo el mundo dice, claro, cuando el evangelista te dice que hay un infierno que te está esperando, la gente se entra a conmover y no quiere ir al infierno. Pero el problema es que después no le hablamos a la gente que lo primero que sigue después de la puerta es un sacrificio, que ya no es el de Cristo, sino el mío. El primer sacrificio, por supuesto, es la puerta, es Cristo, el que nos habilita. Pero ahora el sacrificio lo ponemos nosotros. Y no hay plata ni oro, sino tu vida. ¿No dice la Escritura que un alma vale más para Dios que todo el oro del mundo? O sea que lo único que acepta Dios es tu vida en ese altar. Si no, por eso hay tanta gente afuera, por eso hay tanta gente entre la puerta y el altar. Y es muy chiquito el espacio. Dice la palabra, ¿ves? Me lo sacaron, póngalo de nuevo. Póngamelo de nuevo, ¿eh? Y dice, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo, o sea, y ahí estamos todos. Ahí estamos todos. Después nos enojamos cuando alguno paga precio, cuando alguno muere, a lo personal, a lo propio, a lo que ama, y después lo vemos exitoso, ¿no? Y lo vemos, y cómo la gente nos llama, y cómo la gente los reconoce, y cómo la gente los está agendando siempre para tenerlos a esa gente, para que puedan estar con ellos, y nos da bronca. Pero claro, estamos todos del otro lado. Imagínense, el lugar es pequeño. Entre la entrada y el altar, ¿sí?, del tabernáculo es muy poquito, y por eso nos peleamos. Por eso usted se pelea con el hermano. Por eso usted se roza y le molesta y usted hoy lo quiere y mañana lo odia. ¿O me pasó a mí nomás? Y los hermanos hoy son los mejores y mañana son los peores. Y porque estamos en la puerta y no hemos dado el paso de ofrecernos en sacrificio vivo. El viejo hombre está vivito y coleando. Martín Lutero dijo, me he dado cuenta de algo. Dice que mi viejo hombre, que debió haber muerto sepultado en las aguas del bautismo, aprendió a nadar. ¿Lo entendió, no?
claro, el viejo hombre no se muere así nomás. Es como el de Misión Imposible, ¿vio? No muere nunca. No muere nunca el tipo. ¿Ah? Y debe morir. Debe ser para poder alcanzar todo lo que Dios tiene. Por eso, no me venga con pretensiones y no, yo me he propuesto, peor todavía. No con exigencia, de ninguna manera. Si usted no está dispuesto a morir en ese altar, usted está entre la puerta y el altar. Y hay una multitud ahí. Hay una multitud, ¿vio? Y van, es como esos que van a la pileta y ven que el agua está fría, ¿vio? Y se arriman y se vuelven. ¿No los ha visto eso? ¿Ah? Y es como que se van a tirar y no se tiran. Y no se tiran nunca los desgraciados. ¿Ah? Y usted ve un montón de gente ahí nadando, disfrutando, pero esos están ahí, van y vienen y no se animan a sufrir ese cambio brusco de temperatura cuando uno cae al agua, ¿no? La gente no quiere morir. La obra de Dios no se hace con vivos, se hace con muertos. Con gente que ha muerto en el altar. Hay cosas de tu vida, de tu carácter, hay cosas de tu estilo de vida que mucha gente no está dispuesta a negociar. Y acá no hay nada negociable, acá hay que perderlo todo. Para ganar a Cristo hay que perderlo todo. Es fuerte lo que yo te estoy diciendo, amén. Pero es la única alternativa. Lo primero después de la puerta es el altar del sacrificio. Podría decirte que el 98% del pueblo, de los que se dicen ser el pueblo de Dios, está ahí. Por eso hay tantas envidias. Usted va a ver a los hombres de Dios que pasaron ya por el altar del sacrificio y no tienen problema con nadie. Es más, el único problema es que no tienen tiempo para hacer toda la demanda de cosas que se espera de ellos o que la gente quisiera que esos hombres hicieran. Entonces no tienen tiempo de pelearse con nadie ni de discutir con nadie si se le abren puertas por todos lados. Pero ya pasaron eso. Es muy peligroso quedarse del lado de los criticones, los envidiosos, los cobardes, ¿sí? Porque los que están allí, aunque se crean muy valientes, no son nada valientes. No, es que yo, si ese yo no pasa por ahí, hermano, estás en problema. Y hay mucho yo entre la puerta y el altar. Y hay muy pocos ministros que estén allí como un sacrificio vivo. Amén. Por eso muy pocos llegan a cumplir el sacerdocio. La idea de Dios era que todos, tener una nación de sacerdotes. Y Dios nunca se resigna. No lo logró con Israel, pero la idea es que la iglesia sea esa nación, ¿o no? Gloria a Dios. Pero ahí estamos, amontonados, entre la entrada y escuchando canciones románticas de Jesús Adrián Romero y mandándonos frases matadoras en el Facebook. Y es que lindo esto, y nos decimos un montón de cosas, y está bueno, va a pasar el rato. Pero si no pasamos por ahí, si no pasamos por el altar del sacrificio, amado, Dios no podrá hacer contigo lo que ha determinado en eternidad. Pasarán los años. Hay gente que no se dan cuenta, le pasan los días, los meses, los años. Hay gente que lleva 4 o 5 años y 4 o 5 años en el ministerio es mucho.
Hay algunos que se embalan por temporadas, ¿vio? Y vienen y tienen temporadas buenas, así todas, y después se pinchan. Son muy pocos los que se determinan a pasar y que no quieren envejecer sin hacer el sueño, realidad el sueño de Dios. Amén. Se les va la vida. Y después muchas cosas se pasaron los kairos, se pasaron los tiempos, y después es muy difícil hacer lo que se debió hacer al principio. Y para ese entonces ya hay tantas heridas, tantos roces de ese lugar entre la puerta y el altar. Tanto roce, Claro, porque la gente que no ha pasado por el sacrificio te va a fallar. Y vos le vas a fallar a otros. Entonces hay que determinarse. Amén. Hay que determinarse a dar esos pasos. Dios te va a ayudar. Amén. Y usted dirá, pero si usted conociera a mi esposa, conociera a mi familia, esto, lo otro, Dios te va a ayudar. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada. Dios va a hacer lo que usted no puede hacer. Pero anímese. Anímese y pase por ese lugar donde tiene que pasar. Es que no hay otra forma. Yo le podría decir, sí, hay una alternativa. Tengo 28 pasos para que usted elimine el altar. Y le podría sacar $100 por estudio. Pero no existe. La única manera es morir. Amén. Para que viva Cristo. Y te voy a decir algo. Y no morir hoy, sino morir hoy, mañana y pasado. ¿Por qué? Porque el apóstol dice, cada día muero. ¿Por qué? Porque el viejo hombre sabe nadar. Sabe nadar el desgraciado. Hoy lo matamos y mañana renace de la ceniza y vuelve a la carga. ¿O me pasa a mí? ¿Ah? No, porque yo en una de esas soy el raro, soy yo. ¿Cómo era la puerta, amados? La puerta era ancha y baja, 20 codos de anchura y 5 codos de altura. ¿Cómo era la puerta? Ancha y bajita. ¿Amén? O sea que mi esposa podría entrar perfectamente. No, porque se vino sin los zapatos altos. Entonces ahora pasa. Y ancho porque entran todos. El tema de que es ancho es porque todos podemos pasar. ¿Amén? Todo, ¿no? O sea, es para todo, la puerta es para todo. Inclusive la altura tiene que ver con el nivel de pensamiento. Amén. Y podemos pasar todo. Ahora, la entrada al lugar santo tenía 10 codos menos de anchura y tenía el doble de altura. O sea que la otra puerta ya era para menos, porque son menos los que llegan, y más alta, porque hay que tener el nivel de pensamiento de Dios. ¿Amén? O sea que la otra ya no entraban las multitudes. Por eso usted verá que no son multitudes porque no pagan el precio. Entonces ya son pocos los que llegan a desarrollar un ministerio. Ahora, el corazón de Dios es que todos llegáramos. Es que todos alcancen ese nivel. Por lo menos en esta casa, usted nos dirá que no le dijimos, que no le enseñamos, que hay una oportunidad para llegar. Hay iglesias donde te cierran la puerta directamente, donde a los ministerios les conviene que la gente no pase por el altar del sacrificio.
sino tenerlos en el desconocimiento, en la ignorancia, afuera. Pero aquí te estamos enseñando que usted dé el paso de pasar por ese altar o no, es una cuestión personal suya. ¿Qué le aconsejo yo? Que lo haga y que lo haga rápido. Es como cuando va ese 25 de diciembre a la pileta, ¿vio? Y si llegó, usted que no tiene piscina y nada, llegó ahí, aprovéchela, pues va y lárguese. No esté mediodía pensando si me meto al agua o no me meto. Después vienen todos quemados, rojos por el sol, ¿ah? Pero no se bañaron. Hay que tirarse a la pileta, amado. Hay que pasar por el altar del sacrificio. Ahora, no todo el mundo quiere consagrar sus vidas. Dios no puede trabajar con gente que no está consagrada. Lo puede anotar, amén. Un ministerio es para gente consagrada. ¿Por qué le digo esto? Porque hay muchos vasos de deshonra en eminencia. Gente que nunca pasó por allí, pero a la cual se los ha colocado en lugares de autoridad y se les ha dado un poder por el cual ellos no pagaron el precio. Entonces, todo eso es un sistema humano de organización que está fuera del diseño que Dios ha establecido en su palabra. Para poder portar la honra de un ministerio hay que consagrarse. Y consagrarse es vivir para Dios. Amén. Ya no es vivir para usted, sino vivir para Él. Amén. Vivir para Él. ¿Es difícil? Claro que es difícil. No es fácil. Todo el sistema está diseñado para que usted no viva para Dios, sino que está diseñado para que usted viva para usted. Lamentablemente, la mayoría de la gente no alcanza todo lo que tiene que alcanzar. No llevo una hora, llevo 52 minutos predicando. ¿Me da 10 minutos más? ¿Ah? 10 minutos. Entonces, amado, la única manera de entrar es a través de Jesús. Diga, Jesús. Jesús es la puerta. Ahora, todo lo que yo te digo, es difícil humanamente, pero en Dios es posible. Porque Jesús no solo es la puerta, Jesús es el altar, Jesús es el sacrificio. ¿Me entiende? Cuando yo recibo a Cristo, yo recibo el altar adentro de mi corazón y recibo al sacrificio. Hola. Por eso no es nada de otro mundo entregar tu vida en un altar o morir en un altar. Si está Cristo viviendo, para usted será un paso hacia su destino profético. ¿Me entiende? Entonces, Jesús, ¿y quién dirige toda la operación? El sacerdote, ¿cierto? Cuando la gente entraba, ¿sí?, se encontraba con un altar, con un sacrificio y con un sacerdote. Ahora, si nosotros nos ponemos a estudiar profundamente las Escrituras, vemos Jesús como altar, Jesús como sacrificio y también Jesús como sumo sacerdote. O sea que no es nada más ni nada menos que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Romanos 3:25, por favor. Romanos 3:25 dice la palabra del Señor, a quien Dios puso, está hablando de Jesús, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto
en su paciencia los pecados pasados. O sea, aquí nosotros podemos ver la palabra propiciación. La palabra propiciación significa reconciliación. Diga conmigo, reconciliación. Si nosotros leyéramos a ver, póngame del 24 al 26, por favor. A ver si podemos. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como reconciliación. ¿Cómo es esto? Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Amén. O sea que la Biblia utiliza en el Nuevo Testamento una palabra que se llama hilasterión en el griego, ¿sí? Y significa el lugar de la propiciación. O sea, que Jesús es la reconciliación o es el lugar donde Dios se reconcilia con el hombre. Amén. Si Jesús es el lugar donde Dios se reconcilia con el hombre, Jesús es el altar. ¿Lo entendió? Toda la vuelta que le he dado es para decirle que Jesús es el lugar de la reconciliación. O sea, que es en el altar donde el hombre, ¿sí?, se reconcilia con Dios. Y Jesús, ese es el lugar. Jesús entonces es el altar. O sea, todo lo que Moisés escribió y vivió Israel era una figura del verdadero altar, que es Jesucristo, que es el lugar de la reconciliación. O sea, Jesús es un lugar, diga conmigo, un lugar. Amén. Ahora, Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Allí también se usa una palabra de la misma raíz, que es la palabra J-L-A-S-M-O-S, lasmos, que nos indica lo que propicia. O sea, Jesús es el lugar, pero también lo que propicia. O sea, Jesús es el sacrificio. ¿Cómo dice la palabra? Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es el lugar, pero también Él es el sacrificio. No solamente por mí, sino por todo el mundo. Y ahí mismo en el capítulo 4, verso 10. 4:10 de ese mismo capítulo, si no me equivoco. A ver si estoy bien. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, o sea, en sacrificio por nuestros pecados. Amén. Aleluya. Jesús es el lugar y Jesús es el sacrificio. Y por último, ¿sí?, quiero mostrarle Hebreos capítulo 9, verso 11. Creo que hasta acá vamos a llegar en esta mañana. Quiero dejar toda esta enseñanza. Seguramente vamos a armar algunas escuelas luego de visión con todos estos materiales, ¿no?, para que queden. Va a ser muy importante todos estos audios para poder armar todo esto. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El escritor a los Hebreos, para nosotros el apóstol Pablo, está determinando
a Jesucristo, ¿sí?, como el sumo sacerdote. No solo en este pasaje, sino en otros varios también, pero nos llevaría muchísimo tiempo. O sea, que encontramos las tres cosas que se encontraba la nación de Israel, ¿sí? El altar, el animal, ¿sí?, que era sacrificado, y el sacerdote que oficiaba toda esa ceremonia, están en Cristo. Por eso la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. En Jesús está todo, amados. Él es la reconciliación. Es el lugar donde Dios se reconcilia con el ser humano. Él es el sacrificio, ¿sí? Y Él es el sacerdote. Por eso no es imposible. Si bien yo te asusté un poco, hablándote de que tenías que morir en el altar, es más sencillo, mucho más sencillo, cuando usted verdaderamente ha recibido a Jesús y ahora Cristo está viviendo en usted. Usted en todo lugar, usted se va a equivocar, pero usted siempre tendrá acceso, amén, al altar del sacrificio, acceso al sacrificio y acceso al sacerdote que oficia la ceremonia para quitar el pecado. Se llama Jesús. No lo podemos dejar afuera. Los que no se han atrevido a seguir hacia adelante, hacia el cumplimiento de su destino profético, es porque no tienen a Jesús. No lo conocen a Jesús. No entraron por la puerta. Han entrado por atajos. Les presentaron un evangelio de necesidad. Les presentaron un evangelio de temor. Pero no le presentaron la puerta, la verdadera puerta que hay que atravesar. Cuando usted verdaderamente atravesó esa puerta, usted no le tendrá miedo al altar del sacrificio. Porque Él es el altar, porque Él es el sacrificio y porque Él es el que oficia toda esa ceremonia. Y entonces usted podrá atravesar. ¿Por qué no soñar con un ministerio? ¿Cuántos me dicen amén? ¿Por qué no soñar con servir a Cristo? ¿Por qué no soñar con no solamente entrar al lugar santo, sino vivir en el Santísimo, vivir en su presencia? No solamente una vida de disciplina, de servicio constante, sino de deleite que está detrás del velo. Una vida de regocijo. Por eso usted verá en la iglesia gente siempre feliz. Y es porque esa gente vive detrás del velo. Un sacerdote tiene que vivir detrás del velo. No puede vivir detrás de la puerta. Los sacerdotes de Dios viven detrás del velo. Salen afuera, y eso lo vamos a hablar en la noche, salen afuera y ofician. En el antiguo pacto salían y se relacionaban con la gente, mataban los animales, ofrecían el sacrificio, pero luego pasaban por el lavacro y se lavaban. Y volvían al lugar santo. Ese era su hábitat. Velo adentro. Velo adentro. Si hay cosas afuera más importantes que lo que está detrás del velo, no se puede ser sacerdote. Gracias a Dios que Él no nos obliga. Esta es una obra que uno se determina a hacerla por amor. Por el amor que el resucitado ha derramado en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado.
Y entonces esa obra se hace por puro amor. Ya no se hace por necesidad, no se hace por plata, no se hace por competencia, sino por amor, como la hizo Él. Que por cierto, Dios te va a bendecir. ¿Cómo no te va a bendecir Dios? Cuando eres un sacerdote del Dios Altísimo. Dios te bendice, bendice tu casa, bendice a tus hijos, bendice tu familia, bendice tu economía, bendice tu hogar, bendice tus sueños. Claro. Dios te guarda de que personas que no tienen que ser tus compañeros de toda la vida o tu compañera de toda la vida no lleguen a ti. Dios te guarda. Dios te bendice, Dios te prospera. Amén. Pero qué bueno es entender que lo que yo le mostraba al principio, claro, humanamente era muy difícil, pero ahora, teniendo a Cristo, habiendo entrado por la puerta y teniendo a Cristo, nadie me podrá detener entre la entrada, entre la puerta y el altar del sacrificio, para yo ofrecer mi vida como un sacrificio vivo, para que la verdadera vida, que es la vida de Cristo, se manifieste en todo lo que hago aquí en la tierra. Póngase en pie, vamos a orar. Que conste que he predicado 59 minutos. Gracias, ¿vio? La hermana está contenta, dice, ¿cómo no predicó 30? Póngase en pie, vamos a orar por la palabra. Aleluya. ¿Qué vida te gusta? ¿La que estás llevando o la vida del resucitado? Ay, Dios. Yo ya tengo el altar. Acá tengo el altar. Lo tengo a Cristo. Tengo el altar. Tengo el sacrificio. ¿Y qué más? Y tengo el sacerdote. El altar es Cristo. Si el altar es Cristo y el sacrificio es Cristo, amén, y el sacerdote, no puedo ser tan torpe de perderme. No puedo ser tan torpe de vivir un cristianismo a medias. No puedo ser tan torpe de siempre quedarme a la mitad y de no terminar todo lo que el Padre comenzó conmigo. Si Dios comienza algo contigo, no es porque lo va a terminar en tu fuerza, siempre Él lo empezará y lo terminará en las fuerzas de Él. Siempre y cuando tú tengas el altar, el sacrificio y el sacerdote. La clara señal de los que abandonan es esa. La clara señal de los que abandonan lo que empiezan es que no tienen el altar, el sacrificio y el sacerdote. Todo lo empiezan ellos y como lo empiezan ellos, jamás lo podrán terminar. Ríndase al Señor en esta hora. Ríndase al Señor. Termina de morir en el altar. O empieza a morir. Amén. Ese viejo hombre que aprendió a nadar está vivo. Pero hoy lo vamos a presentar en el altar. Hoy nos vamos a ofrecer como un sacrificio vivo. ¿Cómo puedo hacer? Es que Cristo vive en mí y tengo las fuerzas para dejar a ese viejo hombre crucificado juntamente con Cristo. No puedo repetir otro año de fracaso. No puedo seguir envejeciendo sin vivir en el lugar santísimo.
No puedo empezar y abandonar. Si Él es el altar, Él es el sacrificio y Él es el sacerdote. Esta obra es solo por la fe en su gracia inmerecida. Dice una canción que me gusta mucho, ni sé quién la canta. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Es tanto lo que Dios te pide. Si Él ya lo hizo todo. Tanto te cuesta morir a lo tuyo para que por fe viva lo de Él. Porque solo entonces entrarás a dimensiones que jamás has entrado y alcanzarás cosas que solo están reservadas para los que le aman. Sienta su presencia. Sienta su presencia. Entiendo que hay muchos que ya están velo adentro. Es allí, solo allí, donde Dios te mostrará la nación a la cual debes llevar la simiente. Es allí, solo allí, donde Dios te dará las fuerzas. Es allí, solo allí, donde Dios te dirá: mi hijo, eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Es allí donde Dios te dirá: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Nunca te dejaré y nunca te desampararé. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. No temas, mamá o papá que estás solo, que tu cónyuge no está. No temas, abuela, que tus hijos o hijos y descendencia no han llegado a la casa. No temas, no temas, solo cree, porque para el que cree, todo le es posible. Velo adentro, está la Shekinah de Dios esperándote. El velo de separación ya se partió de arriba hacia abajo. El acceso al lugar santísimo ya te ha sido entregado. Derrama tu alma en el altar, derrama tu alma. Derrama tu alma, no vas a perder más tiempo, porque Dios a nadie le hace perder el tiempo. Aquellos que atraviesan la puerta y sin detenerse ofrecen su sacrificio en el altar de bronce. Esos continúan
el trayecto. Pasarán por el lugar, por el lavacro. Serán limpios para ministrar, pero Dios los usará. Y serán su reino de sacerdote. Esos no solo podrán vivir en el lugar santo, sino que en el santísimo será su habitación. Abraza al Espíritu en esta mañana. Abraza al Espíritu. Llénate más y más de su presencia. Yo quiero más y más de esa presencia. Tienes que hartarte de estar entre la puerta y el altar de bronce. Tienes que tomar decisiones por Cristo, tienes que definirte. Los tiempos corren sobre la tierra, pero también sobre tu vida. Los tiempos se aceleran. No te dejes robar la honra de un ministerio. No te dejes robar el futuro, porque el futuro son tus hijos y ellos heredarán tu profesión, sacerdote del Dios Altísimo. Derrame su alma en esta mañana. Algo está cayendo aquí, algo que viene de arriba. Fluya en esta mañana, fluya en el Espíritu Santo, fluya en las lenguas del Espíritu. Si tienes que llorar, llora en su presencia. Derrama tu alma. Que babaiche. Garamashe babakia. Oye la voz del Espíritu. Que está guiando tu alma a ofrecer el sacrificio. Ministerios estancados, sin rumbo, sobreviviendo. Ofrece el sacrificio que Dios demanda de una vez por todas. Cruza rápidamente el camino hacia el lugar santo. Levante sus manos. Es el Espíritu Santo que está ministrando en los bancos, en cada lugar. No venga aquí. Él se está derramando allí donde está usted.
No hay mano de hombre en esta mañana. Ukatarramashea.